Hola, ¿cómo están? Nuevamente en otra emisión de Panorama Económico. En el día de hoy nuevamente nos visita el doctor Saponaro y, como ustedes estarán por ahí suponiendo y suponen bien, el diálogo de hoy, el programa de hoy, versará sobre cuestiones de geopolítica. Para esa cuestión le hacemos remisión al programa número 12 en el que el doctor Saponaro nos visitó y hablábamos del BRICS. Este programa sería complementario porque entre aquella emisión y la presente han pasado cosas y seguirán pasando. En este caso lo que vamos a ver es un poco una actualización o programa complementario de aquel envío en el que hoy trataremos, por ejemplo, la cuestión que se refiere al diálogo para el futuro, que surge de la última Asamblea de Naciones Unidas de septiembre de este año, y sobre el cual también hacemos remisión al programa número 14 de Panorama Económico, sobre el cual dimos grandes detalles sobre esa cuestión. También nos referiremos en este programa sobre la conferencia anual sobre el cambio climático, la reciente reunión del G20, la reunión 16 de BRICS de Kazán, y principalmente todo esto enmarcado en un acontecimiento muy importante que fue la elección del presidente número 47 en Estados Unidos. Donald Trump, presidente electo, asumirá el 20 de enero del año que viene y eso generará algunos cambios seguramente en la arena internacional. Y también terminaremos hablando de una nueva etapa del conflicto entre Rusia y Ucrania-OTAN, obviamente ya ahora impulsado desde la administración saliente demócrata, en una nueva etapa en donde ya Ucrania se le ha habilitado a utilizar misiles de largo alcance de origen norteamericano. Esto, en prieta síntesis, es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, le damos nuevamente la bienvenida y el agradecimiento al doctor Saponaro, que nos ha acompañado en el programa número 12. Y bueno, sin más preámbulo, quisiéramos saber la opinión acá del doctor sobre el Pacto del Futuro, el Pacto 2045, que tiende a continuar la famosa Agenda 2030 que desde Naciones Unidas se impone al concierto de la comunidad internacional. Bueno, son las resoluciones de buena voluntad de Naciones Unidas, son expresiones de buena voluntad. A ver, Naciones Unidas está llena de actos de buena voluntad, eso lo sabemos muy bien, resoluciones que dicen, bueno, cese el fuego, cese el conflicto, país tal tiene derecho a descolonización, de ahí a que se cumpla siempre hay un largo camino, ¿no? Porque hay cuestiones políticas. Yo lo leí, el pacto de Naciones Unidas, una suerte de actualización o readecuación de los pactos de derechos humanos que rigen a nivel internacional, ¿no? Y el eje hay algo muy interesante que me llamó la atención, es el tema de la integración digital, ¿no? En este mundo tan digitalizado, muchas personas por razones económicas, educativas, están quedando marginadas, son los nuevos marginados del sistema, y eso el pacto lo recepta. Eso es algo muy interesante. Y también está hablando de los abusos de la digitalización. Y los controles. Y los controles y el fantasma de la inteligencia artificial que muchos están hablando, inclusive Cruz Roja, saltando un poquito el tema, Derecho Internacional Humanitario, está hablando también del uso de estos elementos en otro ámbito. Entonces hay un debate muy profundo, muy fuerte, ¿no? Todo el tema del gobierno digital, la digitalización y la inteligencia artificial, que también va a ser una amenaza para muchos o por quien sea, para el tema de generación de empleos, ¿no? A ver, hay cambios, ya se están notando cambios, la robotización. Bueno, el Pacto del Futuro está planteando eso, está planteando una sociedad. Insisto, es una declaración de buenas intenciones, del cambio climático, pues es una realidad, hay países que los está afectando y hay países que están a borde de desaparecer por el incremento del nivel del mar. Yo me acuerdo que en el diario El Minuto un día tenía ganas de escribirle a algún país perdido del Pacífico, tuve la suerte que el gobierno de Tuvalu, el Ministerio de Exteriores, me contestó. Simon Coffey era, no sé ahora si seguía siendo el titular de Exteriores. Me mandó una serie de preguntas y él me contesta, ¿no? De una manera tajante: mi país va a desaparecer. Por el cambio climático estamos pidiendo al mundo que por la suba de las mareas y demás, hay riesgo, hay islas que han sido engullidas por el mar, hay países que están en riesgo, inclusive apareció la figura del refugiado climático. Hubo una controversia entre la Corte de Nueva Zelanda con un ciudadano de Kiribati y el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tomó el concepto y lo plantea también, que hay muchos desplazamientos de personas por el cambio climático, más allá del origen o no, lo que sea, pero es una realidad. Hay desertificación, la tala de árboles, la depredación del medio ambiente por parte de grupos armados ilegales que están actuando también aprovechando el caos en muchos países, está provocando una catástrofe ambiental y eso provoca desplazamiento de población. Lo vemos en el norte de África, todas las migraciones hacia Europa, en Asia. En América Latina también tenemos el fantasma del cambio climático, también por la deforestación, el abuso, la falta de la preservación de los recursos hídricos y demás. Bueno, Naciones Unidas receta ese. En el caso, por ejemplo, de Maldivas, la construcción de islas artificiales. Exactamente, un amigo mío lo vio, estuvo presente hace unos 3, 4 años atrás, pasó el fin de año en Maldivas y lo vio, me dijo, es un problema para el país, los estados insulares es un problema muy serio, es un problema de seguridad nacional, se están haciendo muchas preguntas incómodas que se da de nosotros el día que podamos desaparecer. Hay países que pueden desaparecer, literalmente, especialmente los países del ámbito del Pacífico, aparte de Maldivas que está en el Índico, ¿no? Son debates muy fuertes que se están planteando en Naciones Unidas, por ahí en Argentina no lo vemos o nos hacemos los distraídos, pero hay cuestiones muy fuertes, inclusive son motor de conflictos cercanos, el tema de las cuencas hídricas. A ver, Etiopía tuvo un conflicto armado interno muy grande y se supone que fue motorizado al exterior por el tema de la cuenca del Nilo. Hay problemas muy serios. Después hay un tema muy ríspido, que también son algunos medios, el tema de la cuestión de género. Iba justamente a hablar. Naciones Unidas, yo leí el texto, ¿no? Hace una declaración, muchas veces, ¿por qué Naciones Unidas hace tanto hincapié en la cuestión de género? Tengamos en cuenta que no en todos los países la mujer por ahí tiene una situación como en nuestro país, con los problemas que también hay, sociales y demás. Hay muchos países que la mujer directamente no tiene derechos, o sea, está bajo la potestad del marido, de la familia, lo que sea. Y hay situaciones muy delicadas. Estamos hablando de que todavía hay países que hay práctica de ablación de genitales, de ablación de clítoris. Bueno, el tema de los matrimonios forzados con menores de edad, que es un problema muy serio en algunos países del Cuerno de África, del Próximo Oriente y de países asiáticos. La trata de personas, la mujer es eje o epicentro de ese drama. El tema de la desigualdad social, o en algunas culturas la mujer que queda sola con sus hijos queda totalmente desamparada, no hay ni siquiera asistencia del Estado. Entonces hay todo un planteo, habla de la educación sexual, obviamente eso genera por ahí polémicas y usos ideológicos, pero lo que dice Naciones Unidas es un llamado de atención hacia la problemática de la mujer, que es muy específica y en muchos países es un drama terrible. Por eso, y después está el uso político, ¿no? Claro, la cultura woke que toma o traduce eso en las familias monoparentales o del mismo sexo que no reproducen. Exactamente. Claro. Naciones Unidas no está diciendo eso. Naciones Unidas está diciendo hay que preservar los derechos de las niñas y las mujeres, hay que dar educación, tiene que haber igualdad de oportunidades, trabajo, educación, acceso a la salud. Hay gente que por las condiciones culturales, a ver, Afganistán de los talibanes, la mujer no tiene acceso a la salud, las médicas no pueden ni siquiera seguir una carrera universitaria, no puede haber médicas, no puede haber enfermeras. Estamos en una situación muy difícil y eso genera mortandad y toda una situación de vulnerabilidad gravísima. Bueno, ese es el llamado de atención que hace esta declaración de buenas intenciones, que sabemos que va a quedar en eso, en buenas intenciones. Por eso muchísimos países adhirieron, otros por razones políticas internas, ideológicas, que sea, decidieron no apoyar esta iniciativa, pero gran parte del mundo en la Asamblea la han apoyado. Por una cuestión, digamos, por una cuestión de política, y eso también genera puntos en común en el seno de la Asamblea, ¿no? Hay dos cuestiones que por ahí me gustaría ser interesante ver, es la insistencia en organismos internacionales de justicia, o sea, un mayor reforzamiento de la Corte Internacional de Justicia, y el otro tema es el reforzamiento del papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy un tanto polémico, en el caso de la Corte Internacional hay países que directamente no suscriben, la desconocen, inclusive en su seno se ha dado la captura internacional de algunos dirigentes y estos desconocen totalmente al tribunal, por lo tanto tienen un pedido de captura internacional de un tribunal al cual el país en su momento nunca avaló. Nunca adhirió. Claro. Sí, eso está eso sí. Eso y también el caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hoy en día su incapacidad es supina, ¿verdad? Bueno, el Consejo de Seguridad está paralizado porque tenemos la rivalidad
el conflicto abierto, ya estamos hablando de un conflicto abierto entre Estados Unidos y sus aliados frente a Rusia, especialmente Rusia, y en menor medida China. Con China hay una relación a veces no tan abierta de conflicto, pero hay una situación conflictiva. Y eso paraliza cualquier toma de decisión. Estamos hablando de países que tienen poder de veto. Hay un pedido de muchos países, como Alemania, Brasil y demás, ampliar el Consejo de Seguridad de los países que tengan poder de veto. Ampliar más, pero bueno, hay intereses creados y eso paraliza cualquier proceso de paz. A ver, en el conflicto que estamos viendo en el Próximo Oriente, el proceso de paz está total, no hay proceso de paz directamente porque el Consejo de Seguridad no está totalmente ausente, no hay consensos mínimos inclusive para tomar medidas coercitivas, aplicar capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas o tomar medidas de sanciones más severas. Estamos en el drama de la guerra civil de Sudán, que es un desastre humanitario con millones de personas desplazadas y nadie se ha enterado. Claro. Y el Consejo de Seguridad está como ausente porque forma parte de una batalla geopolítica tan compleja, tan difícil de entender, que bueno, el Consejo, el drama de la antigua Birmania, Myanmar, hay 200 grupos armados que están peleando entre sí con el gobierno militar. Bueno, el tema de los refugiados musulmanes birmanos que fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, los Rohingya, hay 1 millón internados en Bangladesh, en el campo de refugiados más grande del mundo, que es una mega favela a cielo abierto, de condiciones realmente inimaginables, y esta parálisis del sistema de toma de decisiones internacionales permanece ausente. Entonces la ilegalidad internacional aumenta, especialmente en los pequeños, ¿no? Decía Solón que la ley es como una telaraña, atrapa a los animales pequeños pero no a los grandes. Lamentablemente en el sistema internacional es así. Los grandes jugadores, los grandes actores están transgrediendo reglas de juego. Antes, en la Guerra Fría, había ciertas reglas de convivencia, había cierto reconocimiento de Unión Soviética y Estados Unidos, que eran las dos grandes superpotencias, y había otras potencias de menor entidad, pero había un reconocimiento. Hoy no lo hay. Kissinger decía muy bien claro, tiene que haber unas reglas mínimas de convivencia internacional, si no vamos a vivir una diplomacia de cañoneras al estilo del siglo XIX. Y estas son las consecuencias de un Consejo de Seguridad totalmente paralizado. A eso se agrega la falta de liderazgo global. Vos sabés que en la guerra de Corea pasó lo mismo. La Unión Soviética puso el veto para proteger a los norcoreanos en su momento y a China, y Estados Unidos tuvo que recurrir a una interpretación jurídica y apareció la llamada resolución pro-paz. La Asamblea, por una mayoría especial, votó la intervención de Naciones Unidas. Hay un resquicio, hay un vericueto jurídico en el derecho internacional para que la Asamblea tenga un rol en la seguridad internacional. Bueno, lo tenemos porque hay grandes ausentes. La Unión Europea, que está llamada, yo siempre digo, se llama la potencia diplomática, está silenciada o condicionada por la política de Washington o problemas entre ellos, y otros bloques regionales que no tienen ni la fuerza ni el liderazgo para llevarlo a cabo en ese tema, ¿no? El tema de la Corte Penal Internacional también, yo siempre digo que es una declaración de buenas intenciones, esa justicia universal suena muy lindo en la teoría. Es que en realidad no existe un superestado y obviamente eso a la larga termina generando la intromisión de la comunidad internacional en asuntos internos de los países. Exactamente. Y muchas veces termina radicalizando los conflictos internos, porque el hecho de que por ahí una persona que va a estar a punto de ser depuesta sabe que va a ser sometida a tribunales internacionales, esta persona toma posturas más radicales y pelea hasta el último hombre o genera un mayor derramamiento de sangre y el trágico final de esa persona y de la comunidad la cual defiende y lo defiende. Por ejemplo, el caso de Saddam Hussein o el caso de Gaddafi, ¿no? Gaddafi es el ejemplo. Sí, la Corte Penal Internacional tiene que ver con esa universalización de los derechos humanos. En el plano de la teoría sonó muy lindo, uno lo ha estudiado, lo ha leído y demás. Suena muy interesante, muy lindo y demás. Ha funcionado en algunos casos, como el caso de Ruanda, que llegaron tarde, como es costumbre, ¿no? Después que 1 millón de personas fueron asesinadas salvajemente. Pero tuvo alcances limitados, inclusive la dictadura de Sudán también, la Corte Penal intervino, tenía que intervenir porque lo que estaba haciendo el régimen de Sudán era espantoso, porque había prácticas genocidas prácticamente, había prácticas genocidas y todos los miles de refugiados iban al pauperizado Chad, que lo único que hace es traer más miseria, más violencia. Claro. Hemos tenido muchos episodios de ese tipo. Francia impulsó el concepto de responsabilidad de proteger, que es un concepto jurídico, pero todo tiene que después, viene la política, lo tiñe de intereses, y lo que realmente era algo interesante, y es interesante desde el punto de vista de la teoría, termina esa suerte de Nuremberg que querían crear con el Estatuto de Roma,
termina desfigurado y que tiene que ver también con la voluntad de los estados partes de aceptar o no. Y, insisto, la falta de consenso de los grandes actores, al no haber reglas de juego internacional, permite este caos que lo único que trae es más sufrimiento a la humanidad. Tal cual. Otra cuestión de gobernanza internacional es la reciente conferencia anual sobre el cambio climático, COP29, ¿no? En Bakú. La delegación argentina se retiró y esto viene a cuento también de lo que vamos a hablar con posterioridad, la última reunión del G20. ¿Cómo ves esta cuestión de estos acuerdos que parecen poco prácticos o poco practicables, habida cuenta la nueva gestión de la administración Trump, que rechaza o niega este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, son juegos de intereses. Vuelvo a insistir, son todos declaraciones de buena voluntad, vamos a ser sinceros. El cambio climático está trayendo muchos problemas en algunos países, como decíamos al principio, son graves y son problemas de seguridad nacional. Directamente ya afecta a la seguridad nacional, a la viabilidad de países, ¿no? La existencia de países, los conflictos, la competencia por los recursos dentro de esos países se está incrementando, por la posesión de la tierra. La cuenca del lago Chad, que por ahí es algo muy lejano, es uno de los lugares más conflictivos y peligrosos del mundo. Ahí están lo que fue el siniestro Boko Haram, que ahora cambió de nombre, pero sigue siendo tan siniestro y tan asesino como siempre. Y todo ese conflicto viene potenciado por la disputa por ese pedazo de espejo de agua que se ha achicado por la desertificación de la región, ¿no? Y hace que la vida sea muy difícil y potencie los conflictos, agricultores contra ganaderos, ganaderos contra agricultores. Bueno, hay una realidad. El tema es el tema de la matriz energética. Viene todo esto. Hay intereses creados, ¿no? Obviamente. Hay gente que no le interesa que haya cambio de transición energética. Hay países que necesitan hacer la transición energética porque no puede estar dependiendo de importar el petróleo porque hay un condicionamiento político también. Vamos a hablar mal y pronto. Hay países que están buscando la transición para evitar ser tutelados por otros intereses. Claro. La gran batalla que la dio, por ejemplo, fue el creador de la ENI, el Ente Nacional de Hidrocarburos italiano. Ahora se me fue el nombre de su creador, que hicieron un recordatorio en Argelia, cuando fue Giorgia Meloni a visitar Argelia. Bueno, él planteaba esa autonomía energética y bueno, le costó la vida, pero planteó un camino, porque la autonomía energética también tiene que ser autonomía política, se traslada en la capacidad de maniobra externa de los estados. Forma parte de la soberanía de los estados. Exactamente. Del mismo modo, la autodeterminación de los estados para fomentar un desarrollo industrial, en donde detrás de ese proyecto se cruza la agenda ecológica, la agenda... Claro, porque se utiliza lamentablemente con una razón política, ¿no? Hay países que utilizan eso como una razón de control, de dominación, de restringir. Ese es el gran problema. El tema es que, bueno, sí, el cambio climático es una realidad, inclusive todo el cambio de la zona del Ártico va a abrir nuevas rutas de navegación, entonces va a potenciar geopolíticamente el Ártico, va a ser un nuevo foco de problemas. No está muy lejos el conflicto. Para nuestra Antártida también va a ser un tema no menor. El tema de los mares. Bueno, en el Ártico porque mejora la navegabilidad y también en la zona de Siberia porque va a permitir la explotación de nuevos recursos que los rusos desconocen. Exactamente. Pero también en el sur, en el Ártico no hay continente, en el sur hay. Hay continente y puede ser viable la explotación de recursos naturales. Claro. Entonces la competencia va a aumentar. Entonces tiene que ver con desplazamiento de población, con desarrollo. Y hay que reconocer que la biodiversidad ha sido atacada y que hay que respetar los equilibrios y demás, los humedales, las cuencas hídricas. Bueno, todo tiene razón de ser en la naturaleza, ¿no? Y a veces los intereses van más allá y generan un daño. Pero, a ver, lo que una vez me dijo un diplomático hace muchos años, me dice, hay que estar en todos los lugares, en todos los foros. Hay que escuchar para saber. Porque si uno no está presente... Y no retirarse. Claro, es un error. Es una muy mala señal y además la Argentina históricamente tiene una política, ha tenido una estrategia, gobierno de cualquier color, ¿no? Con el tema del cambio climático, con el tema de la promoción de derechos, con el derecho a autodeterminación de los pueblos, con la no injerencia. Argentina tiene una postura histórica en esto
y bueno, que se haya retirado me parece que no fue la decisión más acertada. Hay que escuchar lo que se dice, lo que se hace, dialogar con otros actores, conocer intereses, actores en juego, y eso permite, hay que estar, para mí hay que estar. No sé si te parece, por lo menos a mí me parece, que a lo largo de la historia argentina siempre se ha criticado la política de neutralidad de nuestro país. Sí. Hoy en día abandonada, y por lo menos en lo particular, hasta estoy comenzando a sentir cierta nostalgia de lo beneficiosa que en su momento fue esa política tradicional de neutralidad, que siempre fue criticada. Sí, lamentablemente. Y hoy en día uno la va revalorizando cada vez más, y en la medida en que nuestro país se alinea y forma parte de los conflictos internacionales, lo vamos a ver en los próximos minutos, en el caso del alineamiento argentino con Ucrania, uno lo ve como, en definitiva, un valor que hemos perdido, que no hemos valorado y lo hemos perdido, ¿no? Y en mi caso particular estoy comenzando a tener una temprana nostalgia de haberla perdido. ¿A vos qué te parece? Y, a ver, la geopolítica, somos un país periférico. Es indudable que no, a ver, hay cuestiones que no nos atañen, que no nos competen. El Próximo Oriente, las cuestiones en Europa. Nadie dice que la Argentina tenga que ser indiferente a la violación del derecho internacional, porque somos víctimas, la Argentina es víctima de la violación del derecho internacional con el tema del Atlántico Sur. Claro, una cuestión de hecho y que se ha agigantado, porque buena parte del mar argentino está en manos de otro actor. Claro. Exactamente. Entonces, la Argentina tiene esa equidistancia, le permitió dialogar con el mundo. En mayor o menor medida, pero el multilateralismo, creo que para mí ese es el camino para la Argentina. Mantener relaciones constructivas con Estados Unidos, con Unión Europea, con Rusia, los BRICS, ¿no? Que ahora ya es el nuevo espacio de poder, con África, que es algo que tenemos bastante olvidado. Tenemos inclusive el Mercosur, tiene un pequeño acuerdo con la Comunidad de Desarrollo de África del Sur en materia de compensación, y bueno, una suerte que quedó, acuerdo comercial que quedó trunco. Con el sudeste de Asia, con China, tener canales de diálogo abiertos, opciones, incrementar nuestra capacidad de margen de maniobra. Parece que nadie aprendió la lección del 1982, que la Argentina se cerró, perdió la capacidad de margen de maniobra y bueno, la respuesta fue a la solidaridad internacional vino de alguna manera, tardía, y ya era demasiado tarde. Así es. No explotamos las opciones. El multilateralismo nos permitió proyectar la causa Malvinas en un momento. Inclusive logramos, se sabe que logramos el apoyo del CARICOM, del Caribe Angloparlante, por el resentimiento que hay, entre comillas, por el colonialismo y demás. Y el CARICOM ha mostrado cierta solidaridad. No digo que reconozcan los derechos argentinos, pero sí instan al diálogo entre las partes. Eso es la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña. Exactamente, y logramos cosas interesantes en el mundo en su momento. Argentina tuvo una gran batalla el tema del derecho del mar, pocos lo conocen. Muy importante. Muy importante. Y eso hay que reivindicar el anterior gobierno, que fue uno de los grandes artífices de haber ampliado la soberanía nacional. Exactamente. En el mar. Entonces la Argentina, el famoso grupo Cairns, que era un grupo de portador de alimentos, cerealero, claro, Nueva Zelanda, Australia, la Argentina Brasil. logró crear canales de diálogo con países que son competidores, pero logró tener puntos de confluencia. Bueno, eso es el multilateralismo. Yo siempre digo que la Argentina tiene que tener una política multilateral, es una perspectiva Aparte personal. Es lo que se viene. Es lo que se viene, es el mundo que se viene, que estamos viviendo, creo ya. Exactamente. Es una sólida alianza con Brasil. Vemos el pragmatismo de Brasil. Brasil alguna vez fue un país estrechamente alineado a Washington, pero lentamente fue ganando autonomía en el concierto de las naciones. Hoy vimos Lula, el gran protagonismo con el G20, ¿no? Sí. Ya Brasil de por sí, inclusive con Bolsonaro, él no adhirió a las sanciones con Rusia. Así es. Porque prevalece el interés nacional sobre la cuestión ideológico partidario. Dejó de ser el hermano mayor. Exactamente. Delegado de la política exterior norteamericana. Lo vemos en la política de compra de armamento. Todos los sistemas de armas son ahora de origen europeo. Está reforzando los lazos con Europa. Está haciendo una interesante política Brasil, ¿no? Y se transformó en un gran líder ya regional, con proyección regional, defendiendo sus intereses con esa visión de multilateralismo. Más moderada, posiblemente no vaya a un enfrentamiento o una relación de choque con Occidente, ¿no? Pero siempre cerrando filas en torno a sus intereses y acrecentando poder. Nosotros no tenemos maniobra exterior.
creo que hemos perdido mucha capacidad malgastera y eso es grave. Algo que yo te lo voy a instalar ahora porque por ahí me lo olvido, es este gobierno venía con una diplomacia del TEG, ¿no es cierto? Del amigo enemigo, una suerte de estudiantina puesta al servicio, entre comillas, de los intereses argentinos, que obviamente no fue muy fructífera. Una relación hostil con China, una relación hostil con Brasil. Lo que veo, sobre todo en esta última cumbre de G20, es que la relación de frialdad continúa. Sí. Pero es una relación de frialdad que implica acercamiento, no es una frialdad de espalda con espalda. Y eso lo vemos reflejado más allá de que el periodismo se fijó en que fue simplemente dar la mano, no hubo un abrazo, fue una foto protocolar y nada más, con gestos adustos. Lo que sí es que Argentina y Brasil acordaron el intercambio de gas, ¿no? Argentina va a extender su provisión de gas a Brasil, ¿no es cierto? Más allá de que la estrategia que tiene Milei respecto de la economía argentina es economía de encabe, primario extractiva, producción y exportación de productos sin valor agregado, es algo en la relación argentino-lusitana, ¿no? Y esa es la estrategia a largo plazo de Brasil. Brasil sabe que mira más allá del gobierno de turno de Argentina. Claro. Sabe que es una situación circunstancial. Ellos tienen una geopolítica muy clara, ser la primera potencia de la región, ser líderes en la región y tratar de neutralizar o maniobrar para evitar que haya roces con Argentina y se transforme en un actor hostil. Entonces buscan escenarios de confluencia y cooperación para neutralizar de alguna manera esa situación que puede derivar en una hostilidad que atente a sus propios intereses. Brasil lo ve muy claro, es política de largo plazo. Ellos ven más allá que lamentablemente la política exterior argentina históricamente ha sido cortoplacista y depende del humor de cada gobierno, con algunas excepciones de algunos consensos, algunas cuestiones ya pasadas, ¿no? Pero el tema Malvinas, que bueno, ha tenido vaivenes. Por ahora, la Argentina no ha renunciado al reclamo soberano, por ahora, ¿no? Eso es una política de Estado. Pero bueno, con el tiempo se ha visto un deterioro y donde la ideología, el partidismo prevalece sobre el interés nacional. Pero el acuerdo con Brasil es bien claro, Brasil ve el largo plazo. Pero más que nada es la impronta de Itamaraty. Exactamente, ve el largo plazo. Más que del Palacio San Martín, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí. ¿Te parece? Y nos metemos de lleno, salvo que haya quedado alguna cuestión para ver, sobre la cumbre de Kazán en el marco de BRICS. Así que bueno, si nos esperan unos minutos, volvemos y continuamos con Panorama Económico, hoy con la visita del doctor Saponaro. Muchas gracias, los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
Volvemos en la segunda parte de Panorama Económico, hoy con la visita del doctor Saponaro, y nos quedaba un tercer tema, que es el de la cumbre de los BRICS en Kazán. Se reunieron 36 países de esta nueva comunidad, con Rusia como principal organizador del mismo. Los mismos rusos sostienen que esta cumbre de Kazán fue el mayor acontecimiento de política exterior jamás organizado en el país, según fuentes mismas del Kremlin. Más de la mitad de la población del planeta representa a BRICS, y obviamente la formación inicial de 2010, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se unieron en enero, como recordarán, nosotros nos fuimos como país, se unieron Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Y otros países han pedido sumarse y están como socios oficiales. Ellos son Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Obviamente, entre los principales tópicos, que acá queremos consultarle al doctor, están en primer lugar la adopción de una moneda internacional, tomar distancia respecto del dólar, organizar un nuevo sistema de pagos internacionales, y principalmente crear un nuevo mercado de cereales, una nueva bolsa de legumbres, semillas oleaginosas, obviamente bastante dificultosa para restablecer, y ampliándola para eventualmente comercializar otras materias primas importantes. Y acá sí, lo novedoso, encontramos una declaración respecto de la búsqueda de paz en el conflicto de Gaza. Doctor, ¿qué opina sobre estas cuestiones que dejó la cumbre de Kazán? Podemos calificarla histórica. Es una suerte de reedición de la... Yo por ahí se suena exagerado, la conferencia de Bandung de 1955. Es la movilización del sur global. Las nuevas economías, recién hablabas de ciertos países que son potencias emergentes. Emiratos Árabes es una nueva potencia regional emergente. En el anterior programa habíamos hablado de el diálogo sur-sur en este Exactamente. caso. Claro. Entonces participa el sur global y encuentra en los BRICS un nuevo espacio, un nuevo foro. Está Uganda. Uganda preside el movimiento no alineado. Es un foro muy hoy simplemente... En su momento tuvo mucha importancia fuerza. El movimiento no alineado. Exactamente, todavía hay varios con Indira Gandhi, me acuerdo. Exactamente, sí. Una decena de países, pero existe y tiene y Uganda, bueno, hoy lo preside este foro, y estamos viendo la movilización del sur global buscando nuevos espacios. Para Rusia fue una victoria para mí política extraordinaria, porque en el foro de los BRICS estuvo el secretario general de las Naciones Unidas. Es cierto, Guterres. Con representantes de otros altos organismos de Naciones Unidas. Así que la importancia política ha sido fenomenal. Guterres lo vio, lo observó y vio que está creándose un nuevo espacio, un nuevo foro, se dice espacios, ¿no?, de diálogo, más de intercambio. Y Rusia ha logrado de alguna manera romper con el aislamiento internacional que le había puesto el conflicto de Ucrania, ¿no? Occidente buscó bloquearlo por todos los lados, y hay que reconocer que el Kremlin ha maniobrado de una manera excepcional y ha logrado resucitar la nostalgia de otros países de las viejas alianzas con Moscú. Argelia es un aliado histórico de Rusia, trascendió la Unión Soviética y sigue siendo un aliado, pero estrecho aliado, y con una política exterior autónoma. También Argelia se caracteriza históricamente por tener su propia agenda internacional y tener un gran margen de autonomía internacional. Tiene relaciones muy cercanas con Rusia, son aliados estratégicos, y tiene excelentes relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos, por el tema de la lucha contra el terrorismo y demás. Vemos Etiopía, otra economía emergente, otro actor importante. Bueno, a ver, Rusia ha logrado plantear una serie de cuestiones en la mesa de debate que, bueno, está generando mucho ruido y genera una esperanza, una alternativa a este sur global tan olvidado por los países centrales, Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Realmente están olvidados. ¿No? Ha sido el diálogo sur-norte-sur, que alguna vez se habló en la década del 70, quedó en la nada misma, y eso provoca que China y Rusia han logrado transformarse de alguna manera, o buscan transformarse como paladines de ese diálogo, ¿no?
Inclusive en la cumbre de Kazán logró llegarse a un acuerdo entre China e India, que son países que tienen una relación muy conflictiva, muy complicada, guerra de por medio, ¿no? Separación de fuerzas en la frontera común. Así es. Entonces, eso es un logro muy importante y muestra que hay, bueno, busca Rusia que hay mostrarse como un actor alternativo, no solo Rusia sabe que sola no puede y crea este espacio, ¿no?, entre las economías emergentes, ¿no? Para mí ha sido muy, muy importante. ¿Puede pensarse que la cumbre de Kazán fue también el relanzamiento de las relaciones internacionales de Rusia? Porque pienso, después de la crisis de la Unión Soviética del 2001, la desaparición de 15 repúblicas que se fueron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la gran crisis de transición de las economías planificadas al sistema capitalista, la gran crisis económica, política y social que sufrió la reciente Rusia, un poco la desacopló del protagonismo internacional que tenía antes, y todo hacía ver que la nueva Rusia se iba a constituir en una potencia meramente regional, proveedora de energía para Europa. Por ahí hasta se podría pensar un nuevo relanzamiento de Rusia para ser aceptado en Europa. Y hoy en día parece como que Rusia tomó un nuevo vigor, está dentro de las 10 primeras potencias internacionales, y parecería que esta cumbre de Kazán relanzaría las relaciones exteriores de Rusia como una potencia nuevamente mundial con un fuerte protagonismo a nivel global. Sí, ¿no? Rusia logró romper ese bloqueo. Yo creo que Rusia aparece en el tablero internacional con la guerra civil siria, cuando Siria parecía quedarse en las manos de lo peor del extremismo islámico, ¿no?, ante la indiferencia comunitaria internacional, incapacidad de dar una solución. Rusia aparece como un actor clave, realmente una maniobra extraordinaria de geopolítica del Kremlin, reaparece como un actor clave en el Próximo Oriente, a tal punto que Arabia Saudita se replantea el tema del petrodólar, y directamente hay un acercamiento al Kremlin. A ver, Turquía, aliado de la OTAN, junto con su socio y hermano menor Azerbaiyán, también busca entrar en los BRICS. Claro. ¿No? También, bueno, el tema de Azerbaiyán es muy interesante, porque es un país que aparentemente ya contra los intereses rusos y se está transformando en un aliado, un actor clave para Rusia, ¿no? En este nuevo esquema. Y Rusia recupera de alguna manera la esfera soviética, Bielorrusia, Kazajstán, Azerbaiyán, esos países que vuelven de alguna manera a acercarse a Rusia, ¿no? Rusia ha sido un actor muy relevante en estos países, o sea, la gente joven habla ruso, tiene educación en universidades rusas, consume cultura rusa, claro. Hay un acercamiento, hay una presencia todavía, y apareció la nostalgia de las generaciones mayores por la Unión Soviética, por la época en que estaban los rusos. Hay una idealización del pasado, ¿no? Entonces ven a Rusia como un factor de orden, algo que por ahí no lo podemos percibir nosotros a la distancia, pero hay que reconocer que Rusia para estos países por ahí significó un desarrollo, o hay una idealización posiblemente. Para los países africanos también, ese acercamiento es Rusia de nuevo. Implica salirse del yugo francés. Exactamente. Vos fíjate que Rusia no solo envía ayuda militar a través de sus organizaciones, por ahí empresas militares de seguridad, o los Wagner, ahora se llama Cuerpo África, o lo que sea, sino envía ayuda humanitaria. Y eso es un hecho no menor. Creo que lo dijimos en este programa, ver jóvenes africanos con la remera con la foto de Putin. Es como si fuera un ídolo, o ver banderas cuando cayeron gobiernos prooccidentales, la juventud enarbolando banderas de Rusia, ¿no? Juntando firmas, que vengan los rusos. Bueno, por ahí a nosotros nos cuesta entenderlo porque lo vemos de muy lejos, por los medios de comunicación lo muestran como un cuco, pero bueno, Rusia tuvo un rol en su momento en estos países muy importante en el desarrollo de algún hospital que existe, alguna infraestructura por ahí de esa época o de origen chino, ¿no? Y no cabe duda que Kazán rompió el aislamiento internacional, y para mí Rusia ya aparece no como una potencia, por ahí antes que mira más hacia Europa, sino como una potencia que mira al Asia, ¿no? Y eso para mí es un llamado de atención, porque el Asia creo que está llamado a tener un papel más preponderante en el siglo XXI. Sin duda. Porque hace poco fue la cumbre del espacio ASEAN en Laos, y ahí se vio directamente el acercamiento de los países del sudeste de Asia hacia Rusia, hacia China,
y mantener esa equidistancia entre el conflicto Occidente con Rusia, ¿no? Y mantener la alianza estratégica, porque el espacio ASEAN tiene un acuerdo de alianza estratégica con Rusia. Así que no, Rusia se ha roto para mí ese aislamiento que se buscaba, y para mí es un hecho histórico. Y yo diría también que los dos grandes países, sobre todo que tienen impronta en BRICS, la impronta política, estamos hablando de China y Rusia, por ahí India está un poquito más atrás, no sé qué te parece a vos, también está cobrando una suerte de ser epicentro de grandes negociaciones internacionales por venir, ¿no es cierto? Sí, India con Narendra Modi hay un régimen nacionalista, ultranacionalista, con tensiones internas. No digo que sea fácil el frente interno en la India con los musulmanes. Estamos hablando que los musulmanes son el 11% de la India, en un país de 1.100 millones de personas. O sea, pero ese discurso nacionalista, exacerbación de orgullo nacional, está motorizando a la India como un nuevo actor global. Inclusive se ve la India a sí misma como una potencia. Es cierto, tengamos en cuenta que la India es potencia nuclear. Pocos por ahí reparan que la India tiene capacidad nuclear, tiene una industria de armamento de altísimo nivel, inclusive desarrollada en base con apoyo ruso en su momento, industria aeronáutica de primer nivel, y se está proyectando lentamente la India fuera de sus fronteras. Se acerca con países donde hay minorías indias. Pocos saben que Guyana, un país del norte de Sudamérica, tiene la mitad de la población, o casi la mitad de la población, tiene ascendencia india. Uno de los grandes socios que apoya la seguridad, la modernización de las Fuerzas Armadas de Guyana es la India. Surinam tiene una población también importante de origen indio, inclusive el presidente de Surinam, su nombre es dificilísimo, no me voy a acordar, pero es de origen indio, tiene ascendencia india, y la India se acercó a Surinam y está apoyando su reconstrucción de su sistema de seguridad. Son datos no menores. En África también está incrementando su presencia en países donde históricamente estuvieron ligados a la India por el comercio de tiempos pasados, y donde hay poblaciones y minorías indias. Los indios en los países del este de África tienen un rol muy importante en el comercio minorista, mayorista, además. Entonces, la India se está proyectando a esa zona de influencia y tiene una agenda de seguridad propia, más allá que tiene una relación muy buena con Estados Unidos, la busca para contener a China, juegan con esa doble mirada este-oeste, los indios históricamente miraron hacia el este y hacia el oeste, pero para construir poder propio. Claro. Todo el espacio indostánico, Bangladesh, Bután, Nepal y Sri Lanka, están bajo la influencia de India. No en vano la India, para neutralizar un poco a China con Birmania, hoy Myanmar, como se lo conoce, le cedió un submarino a Myanmar, y equipo militar, empezó a dialogar. Hay una proyección de la India en el plano internacional, y a ver, estamos hablando de un país que apuesta a la economía del conocimiento. Los mejores matemáticos del mundo salen de la India. Está exportando mano de obra altamente calificada a Europa, la India. Tiene un proyecto espacial. Y muchos países muchas empresas han ido de China por el conflicto Occidente, ¿dónde se van a radicar? Están buscando lugares en el sudeste de Asia y la India, que está aprovechando esto al máximo, ¿no? Aparte de construir poder propio. Así que es un actor... Y una economía muy interesante, porque lejos de la relación de complementariedad entre Argentina y China, Argentina vendiendo productos primarios de bajo valor agregado a China, India es un país que te compra valor agregado. Sí. La relación de complementariedad de una economía como la de la India, para nuestro país me parece que sería más conveniente con una relación con China, ¿no? Exactamente. Además, la India, tenemos una relación cercana porque la India es uno de los grandes productores de elementos para la industria farmacéutica. Las drogas base, muchísimas, se producen en la India. Las famosas vacunas que en muchos lugares del mundo se consumen, se fabrican en la India. Entonces hay una relación muy estrecha, inclusive. La India tiene una gran oportunidad para Argentina en materia de exportación de alimentos, intercambio tecnológico. La India inclusive mostró interés en algún momento en nuestra industria aeronáutica, estrechar la cooperación, ¿no? Tenemos una vieja relación con la India, ¿no? Inclusive su vecino díscolo Pakistán también nos veía en su momento con simpatía. Hace muchos años vino el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, y una de las cosas que reconocía, que uno de los primeros países a reconocer la independencia de Pakistán fue la Argentina. Inclusive hay una capital de Pakistán, Islamabad, hay una plaza llamada Argentina, en recordatorio a ese país sudamericano tan entusiasta que apoyaba la independencia de
lo que fue el imperio británico en la India, ¿no? Entonces, hay Bangladesh, que es el país más, es una cosa insólita. Que Argentina por ahí se ha acercado a través del soft power del fútbol, ¿no? Y no lo explota. Es curioso. No lo explota porque tiene que ver con el resentimiento que tienen los bengalíes con la ocupación británica. Claro. Entonces ven en Argentina, hay una idealización y hay una locura con el fútbol argentino, con un amor hacia Argentina. Inclusive en lugares de la India también se ha percibido eso. Yo por gente que es asiática me lo ha manifestado. En lugares muy distantes se ha flameado la bandera argentina con el fútbol. Entonces la Argentina tiene que explotar eso. Son aliados, son Bangladesh es una economía emergente, potencia mundial de la industria textil. Hay oportunidades, hay que explorarlas y trabajarlas. Tal cual. Y vamos al siguiente tema, que es el de G20, ¿no? Llama la atención, más allá de este silencio, esta frialdad, pero con una consecuencia económica. Argentina ha comenzado por lo menos a declarar exportación de gas a Brasil. Vemos acá plasmado un verdadero giro pragmático de la administración Milei. Tuvo 30 minutos de reunión bilateral con Xi Jinping, el líder chino, ¿no es cierto? En donde, bueno, en ese paquete hay un montón de negocios, la confirmación del swap de 5.000 millones de dólares, en donde podríamos llegar a decir que China salvó al gobierno de Milei, ¿no es cierto? Cuando en realidad Milei, en unas declaraciones que tuvo el 16 de octubre del 23, abro cita, dijo: nosotros no hacemos pacto ni con comunistas, yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Evidentemente esto ha sido un golpe de timón pragmático del gobierno de Milei, en donde vemos que China, en esta suerte de política de largo plazo que proyecta, también dentro de ese gran paquete de negocios que proyecta para nuestro país está el tema hidroeléctrico, nuclear, la construcción de un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego, y la hidrovía, intereses en la hidrovía, comunicaciones y obviamente también el acceso al cobre y al litio. Me gustaría saber qué opinas sobre este cambio de mano del gobierno de Milei respecto de China y de algunos otros aspectos que hayas visto en esta cumbre de G20 en Brasil. Bueno, celebramos el pragmatismo. No podemos prescindir de un socio como China porque es un papel muy importante en nuestro comercio bilateral. Le debemos mucha plata además a China. Sí. Es un hecho no menor, no podemos entrar en conflicto porque no vamos a salir perdiendo, además ellos tienen su peso en el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Es un actor de la segunda potencia global, de alguna manera. Es un actor de peso, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es muy importante China para nosotros como socio en materia comercial y potenciar eso y mejorar los vínculos es muy positivo. Como decíamos al principio, Argentina tiene que abrirse al mundo, a dialogar con todos los actores, generar vínculos y alternativas para incrementar el margen de maniobra externa. Ese es el gran objetivo de la política exterior para mi modesto entender. No podemos entrar en un conflicto, un país sería una catástrofe económica por todo lo que significa China. Y después tengamos en cuenta que China es un país que tiene una gran expertise en grandes obras de infraestructura. La Argentina necesita obras de infraestructura de alto impacto estratégico. No podemos seguir con la actual matriz energética, que casi el 60% es termoeléctrica, con el costo que eso tiene para el país. Las tarifas y bueno, eso nunca acabar. Entonces es muy importante generar diálogos con China, buscar mecanismos y esperemos que los acuerdos en materia de explotación de recursos naturales sean en base a acuerdos win-win. Claro. A ver, que haya valor agregado para Argentina. Y sustentables. Exactamente. A ver, no contaminantes. Hace poquito mencionamos un país como Pakistán, que es un aliado de China. Pakistán ha explotado con mucha habilidad la alianza con China. Se ha industrializado, se ha desarrollado de alguna manera. Hoy está construyendo submarinos con la licencia de apoyo tecnológico chino, tiene una industria aeronáutica que exporta gracias a una sociedad con la industria china. Antes del famoso F-16 que iba a comprar la Argentina, se habló de un avión de origen chino que en verdad casi la mitad se ha hecho en Pakistán y se exporta, ¿no? Ha tenido un relativo éxito comercial.
pongamos en cuenta lo que se puede traducir el beneficio en una buena relación y saber negociar y saber, es clave saber lo que se quiere. Si uno sabe lo que quiere en el campo de la política internacional se puede llegar a cosas positivas. Es muy interesante lo de Tierra del Fuego es una maniobra geopolítica china. Eso hay que estudiarlo, hay que plantearlo, hay que presentarlo, que no me parece una idea negativa. Que nuestro país necesita un puerto de aguas profundas, sin duda, sí, pero en realidad, históricamente, desde el punto de vista de la localización, me parece que a nuestro país no le convendría tener el puerto de aguas profundas de Tierra del Fuego. Más bien, yo lo diría, zona sur de la provincia de Buenos Aires, por ahí. El famoso puerto de agua profunda. Claro, de por un tema logístico, ¿no? Los chinos querían crear un conglomerado industrial que tenía que ver con la elaboración de fertilizantes, después hacer un puerto para capacidad de operar buques de 20.000 toneladas. Bueno, eso quedó ahí en stand-by, no sé en qué queda. Pero bueno, el objetivo es que la Argentina logre traer desarrollo, atraer inversiones que promuevan el desarrollo y el valor agregado. Eje de empleo y sinergias y alianzas duraderas. Ese creo que debe ser el gran debate que se ve en la Argentina en materia de política exterior, ¿no? Creo, a mi entender. Un tema también que es de relación estratégica con China es la posición argentina respecto de considerar a Taiwán como provincia china. Exactamente. Y China considerar a Malvinas como territorio argentino. China ha manifestado el apoyo a la Argentina por el tema Malvinas, históricamente, ¿no? Eso es una realidad. Porque los chinos vivieron en carne propia el tema Hong Kong. Entonces, sí, es un tema muy delicado. Para China es un tema prácticamente ofensivo. Reconocer cualquier reconocimiento a Taiwán es un tema que le toca muy de cerca y la diplomacia china reacciona con mucha energía cuando yo creo que Argentina tiene que reconocer la integridad del territorio chino. Así es. Y obviamente como moneda de cambio por el tema Malvinas. Así es un tema no menor. Además la presencia china en el Atlántico Sur, tenemos que hablar con los chinos, hay que hablar con los chinos y tenemos mucho de qué hablar. Porque también hay vías alternativas de la comunicación entre Asia y el Atlántico, no solamente a través de Canal de Panamá, que por ahí existan otras vías alternativas de comunicación. La ruta del Cabo. Claro. La ruta del Cabo y el sudeste de Asia. Exactamente. Ello más allá de algún resbalón diplomático que tuvo la canciller renunciante respecto al tema de Taiwán, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, sí, un hecho no menor. Sí, un hecho no menor, por cierto. El presidente Trump es un presidente electo, no ha asumido, va a asumir el 20 de enero. Prometió dos cosas: paz internacional y sobre todo relanzar a Estados Unidos como una potencia industrial. Una nueva etapa de desarrollo industrial norteamericano. Prometió la elevación de aranceles, probablemente esto quizás genere una guerra de aranceles, retorsión. Por ahí los otros países periféricos en busca de mejorar su competitividad ante el incremento de aranceles también generen devaluaciones competitivas, probablemente tengamos guerras de tipo de cambio. Quizás una inflación inicial de la elevación de aranceles provoque que la Reserva Federal eleve los tipos de interés para contrarrestar una fiebre inflacionaria que va a tener el dólar producto de la elevación de aranceles, lo cual también genere que Estados Unidos, sobre todo esta impronta desarrollista norteamericana, genere que Estados Unidos vuelva a ser una gran aspiradora de fondos para inversión. Y obviamente eso perjudica a otros países que tratan de atraer inversiones, tratan de dar fondos frescos para financiarse, capitales voluntarios para colocar deuda o eventualmente para refinanciar deuda. Porque evidentemente esto implica que por ahí la tasa de interés internacional aumente y obviamente también encarezca el crédito de los países o que pretenden fondos frescos o refinanciar sus deudas. Y en el medio de esto, Trump promete paz mundial porque evidentemente a Estados Unidos la guerra le cuesta y si yo quiero enfocarme en un proyecto industrial tengo que concentrarme en eso y bajar mi exposición a otras fuentes de recursos en donde puede distraer o eventualmente hacer fracasar ese objetivo de un Estados Unidos relanzado hacia la industria. Y en el medio de esto tenemos que la administración gobernante, la administración Biden, abre una nueva etapa del conflicto que hay entre Rusia versus Ucrania y OTAN, que es permitirle a Ucrania la utilización de misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos. En la madrugada de este martes, este programa se está emitiendo el 20 de noviembre, el martes
entre 6 o 7 misiles de largo alcance, misiles balísticos ATACMS, bombardearon a la región de Briansk. Según fuentes de Russia Today, fueron neutralizados, ¿no? Esto parece ser que la administración Biden lo que pretendería es instalar un conflicto, desatarlo, cosa que cuando asuma Trump lo encuentre al conflicto totalmente desarrollado y sin posibilidad de ir marcha atrás. ¿Qué opinas vos de todo esto? Y se asemeja al caso de Johnson, Lyndon Johnson con Vietnam. Escaló el conflicto. Ajá. Y le tocó después desactivar la bomba a su sucesor Nixon, ¿no? Que fue un golpe terrible para Estados Unidos. Bueno, terminó con el derrumbe de Vietnam del Sur porque era una cáscara vacía, Vietnam del Sur. Yo comparé a Ucrania con Vietnam del Sur, que se sostenía gracias a los dólares americanos, a los soldados americanos. Después, cuando se retiró todo eso, el país no tenía una estructura sólida y se derrumbó. En poco tiempo se hizo añicos, desapareció. Fue la gran victoria del norte, la gran paciencia estratégica del norte, ¿no? La estrategia sin tiempo. Rusia libra una guerra una estrategia sin tiempo. Rusia sabe que libra una guerra que va más allá de Ucrania. Ellos lo comprendieron de manera magnífica, por eso vemos Kazán, por eso vemos el tema de África, bueno, cómo maniobra Rusia en todo aspecto, en el plano político, psicológico, cultural. Combate con diplomacia. Exactamente, en todos los campos ellos abren un abanico y actúan en consecuencia, ¿no? La guerra es en el campo de batalla, el campo de batalla es simplemente un frente más en el conflicto que ellos están librando. La guerra económica, reconvertirse como país asiático, es realmente muy, muy interesante de observar. Es posiblemente que haya interés de los grandes señores, de las grandes empresas de armamento, es un gran negocio. A ver, grandes empresas de armamento han disparado sus acciones, han llenado a sus accionistas, han generado mucho dinero, es un gran negocio. Más allá de la sangría económica para Estados Unidos, que son préstamos en verdad. Ucrania se está endeudando, más allá que también parte de ese dinero se utiliza con fondos rusos retenidos, ¿no? Acá por un escándalo en la Unión Europea, porque bueno, también toca intereses del sistema financiero. Es riesgoso el juego que está llevando Biden. Es muy riesgoso. No, sin duda. Es caminar, como siempre digo, una frase que me gusta, caminar al borde del abismo, ¿no? Está caminando al borde del abismo, porque la escalada puede generar situaciones imprevisibles. Ya Rusia está insinuando la utilización de armamentos no convencionales. Armas nucleares tácticas, posiblemente sea una amenaza abierta o velada, lo que sea, pero el riesgo está de escalada, que Rusia decida incrementar la capacidad de todo usar su potencial nacional y va a ser muy difícil para Ucrania. Ucrania subsiste gracias al dinero que apoya Occidente y los medios que pone Occidente, porque Ucrania en las primeras semanas de la guerra perdió toda su fuerza de combate. Las fuerzas militares están muy mal estado cuando atacó Rusia, porque Ucrania no se ocupó mucho tampoco de tener una defensa creíble. Entonces, y escaló el conflicto torpemente, bueno, un pésimo manejo de muchas cosas y se vio involucrado en un conflicto y gracias al apoyo de Occidente logró sortear el temporal. Pero además, aparte de las armas, hay un tema de recursos humanos. Zelensky está escalando, cada vez más apuesta a escalar, porque él cree posiblemente que una guerra OTAN-Rusia salga ganador, o Ucrania. No sé cuál es un juego muy riesgoso, porque puede costar directamente la existencia del Estado-Nación. Ese es el problema. El objetivo de Ucrania es sobrevivir como Estado-Nación. Después, bueno, los límites fronterizos, bueno, posiblemente sufran mutaciones, pero el objetivo primigenio es la continuidad histórica de la nación. Eso lo vieron los finlandeses en la Segunda Guerra Mundial. Sabían muy bien que con Stalin no podían ganar la guerra, pero lograron maniobrar para sobrevivir como democracia y como país independiente. Lo lograron. El precio fue muy alto, pero lo lograron. Hoy es el país que es. El tema de la escalada del conflicto es riesgoso. Le está dejando una escalada de conflicto a Trump, lo está condicionando a la administración. Claro, exactamente. Trump la condiciona fuertemente, posiblemente para erosionarlo políticamente en el frente interno, ¿no? Posiblemente haya algún juego. Después, cuando él esté en el poder, se utilice para erosionarlo. Claro, es indudable que sí. Va a ser difícil salir del atolladero. Lo que a mí me llama la atención es la ausencia de planes de paz o de que se hable del día después. Nadie habla del día después. Claro. Hay un discurso triunfalista, virulento. Y me parece que hay que abrir canales de diálogo a través de terceros actores. No queda otra opción, empezar a dialogar tras bambalinas, ¿no? Pero es indudable que es un condicionamiento. Va a ser una situación muy difícil. Sacar los pies del plato
va a ser difícil, el estado profundo va a presionar mucho al presidente Trump. Claro, y sobre todo si el conflicto escala y se internacionaliza. Del mismo modo, Trump también ha dado ciertas señales de que, bueno, llegada la paz a Europa, habrá que redifugiar los mapas, ¿no? Sí, a ver, Trump sigue el discurso del ciudadano medio. Hay que ponerse en el lugar del ciudadano medio estadounidense. Tiene problema de vivienda. La población está empobrecida. Hay no accede a la vivienda, cada vez paga alquileres más caros. Exactamente. Hay un día a día que el señor que trabaja todos los días prende la televisión y ve que el gobierno tira, para ellos, ¿no?, de perspectivas, a tirar dinero en aventuras militares que ellos ni saben para qué los beneficia. Y entonces dice, ¿cómo puede ser? Yo no puedo acceder a la vivienda, acá estoy peor, la salud más cara, de peor calidad. Bueno, eso se agrega, entonces Trump capitaliza ese frente interno, ¿no?, diciendo, bueno, no, ahora el dinero de los americanos va a ser utilizado para invertir o apostar a Estados Unidos, ¿no? Y tiene esa idealización, América va a ser grande de nuevo. No creo que haga esa reindustrialización porque... Son 4 años, no tiene reelección y no tiene sucesor. Exactamente. Tangible, y el mundo está muy cambiado. Y hay alguien que le... Ese es el gran problema. La gran fábrica del mundo es China y ha ocupado muchos Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Trump, por lo menos, no tiene sucesor, no tiene una línea. Exactamente, hay nuevos actores, nuevas potencias industriales. Asume Rengo, pasa eso. Y fuera de agenda, sí, es decir, respecto a cómo ves el tema del comportamiento de la diplomacia norteamericana con Trump a la cabeza respecto del conflicto entre Israel y Irán. Trump tiene una postura un poco... Siendo que Estados Unidos siempre, y obviamente los dos candidatos eran pro-israelíes. Sí, ¿no? sí, en eso están de acuerdo los dos. Claro, por eso mismo. El tema que Trump cometió para mí es un error haberse salido de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Lo que hizo con Irán es radicalizarlo, endurecerlo, ¿no?, y perder el control. Porque antes había más o menos cierto control con el acuerdo que logró Obama. Obama logró un acuerdo muy interesante. Trajo a Rusia, trajo a China, trajo a mucha gente que no se llevaba muy bien. La Unión Europea se sentaron y lograron decir a los iraníes, bueno, usted quiere un plan nuclear, pero bajo reglas de juego. Irán aceptó las reglas de juego a cambio del fin de las sanciones. Hay una postura muy dura de un sector de la política israelí que lo ve como una amenaza, porque no tiene confianza en Irán. Primero, porque los dos actores no dialogan, no hay un diálogo inclusive ni siquiera por interpósitos actores. O sea, al no haber diálogo ni siquiera detrás de bambalina, entonces hay una desconfianza absoluta y el temor de Israel, que tiene su fundamento, es que Irán utilice todo eso para tener armamento nuclear. También los países árabes lo ven un poquito con nerviosismo, pero los países árabes acompañan esta política de contención. El ejemplo es el acercamiento Irán-Arabia Saudita con patrocinio chino, porque lo que busca es contener a Irán, ¿no? Irán ha sido un actor complicado en la región, por un lado ha actuado inclusive en cierta hipótesis de confluencia con Estados Unidos frente a ISIS. La campaña contra los talibanes en Afganistán no se pudo llevar a cabo si no fue con cierta anuencia de Irán. Un actor bastante difícil, complejo de entender. Y la diplomacia americana, en honor a su alianza con Israel, ha decidido escalar el conflicto. Pero el tema es que perdió el control con este actor, y ahora este actor, con su liderazgo muy, muy, muy competente, logra en Rusia tener cierto apoyo por el conflicto de Ucrania. Entonces Rusia, un poco que apoya e incentiva a Irán, con limitación, igual que los chinos, porque saben que Irán tiene su propia agenda, y sabe que si crece más va a tratar de transformarse en un actor de mayor peso. Y Moscú y Pekín lo han visto claramente. Saben que Teherán tiene la vieja ambición, viene del tiempo del Shah, de ser la gran potencia de Oriente Medio. Y fue Persia. Exactamente. Tiene una historia de 5.000 años. Claro. Y ellos lo van a llevar a cabo, ya sea con la Revolución Islámica o lo que sea, pero lo querían llevar a cabo. Ese yo creo que va a ser el gran problema de Trump. ¿Cómo salir de la desescalada del conflicto del Próximo Oriente? Porque Israel busca cambiar el orden regional sin consenso de los actores. Lo hizo Bush con la guerra de terrorismo. Tuvo una victoria efímera, pero después se vio aislado de Estados Unidos. Terminó abandonando Afganistán, abandonando Irak, una maniobra de repliegue terrible, y lo percibió obviamente Rusia y China como una gran derrota. Ellos lo vieron así, como un signo de debilidad. Ese es el tema es establecer cierto orden en el Oriente. Ahora, lamentablemente, las líneas rojas se han roto, ¿no? Hay una situación muy caótica y muy impredecible.
la tragedia humanitaria de Gaza. Estados Unidos presiona a Israel de alguna manera, pero sigue la escalada, se han roto ciertos canales de diálogo. Y el objetivo de Estados Unidos para mí tendría que ser recuperar canales de diálogo. Pero bueno, con Trump tiene una postura muy cercana a la derecha israelí, muy cercana, por un tema ideológico, político, frentes internos, y veremos cómo va a resultar el tema con Irán. Igual Irán va a estar para mí calmado por un tiempo porque se habla del Ayatollah Jamenei, está muy enfermo y ya se habla de una sucesión. Ajá. Hasta que eso no se resuelva, Irán va a estar a la espera, ¿no? Pero cuando haya un nuevo liderazgo religioso, Irán va a volver otra vez a salir adelante, porque tiene un frente interno y tiene una agenda muy clara en el plano regional, ¿no? Y por parte de Israel también el replanteo de su política, porque es la primera vez que uno ve en la historia de Israel que desató conflictos en tantos frentes, Sí, y ha metido el conflicto dentro de su territorio, sobre todo y a caballo de las nuevas tecnologías. Exactamente. A ver, Israel se metió en el pantano del Líbano, que ya le salió muy mal en su época. Ahora, con la superioridad militar israelí incontestable, que obviamente, pero va a tener un costo. Está teniendo un costo económico muy alto para Israel. Tiene problemas con las levas de soldados. De soldados, las bajas, Uh-huh. y la sociedad hace un año que está en guerra, y la sociedad va a mostrar agotamiento. Y antes del 7 de octubre, aquel ya había un conflicto interno Muy grave, sí. muy grave, institucional, pero muy grave. Netanyahu, a través del conflicto, logró tapar en cierto punto, pero un sector de la sociedad israelí sigue criticando, se sigue manifestando, y la situación de Netanyahu sigue siendo endeble. El ministro de Defensa fue cesado en sus funciones, hay una relación complicada. La alianza de política de Netanyahu con sus socios políticos es tácticas, los une el espanto, pero no la simpatía, Claro. Los une para que no vuelvan los otros al poder, nada más, es su agenda, y se mantiene unido por el conflicto. Y la sociedad israelí es un año de guerra. Hay miles de israelíes que no han podido volver al norte, a sus casas, a su vivienda. Hay gente que hace mucho que no puede volver a su trabajo. Hay gente que se ha ido de Israel. Exactamente, vivir en constante alarma. Claro. Y el factor psicológico del tipo de guerra que plantean estos actores, porque eso, desde el punto de vista militar, por ahí no tiene tanto valor, entre comillas, pero sí desde el punto psicológico. Es la primera vez que Israel sufre una guerra de desgaste. Exactamente, y es la estrategia También. que plantean los iraníes y sus aliados en esa eje de resistencia, que es una estrategia sin tiempo, a largo plazo. Son guerras, poco a poco han logrado cambiar la opinión pública internacional, que estaba solidaria con el drama de los rehenes, que sigue siendo una cosa espantosa, ¿no? Todavía hay gente que no se sabe qué pasó, niños, una cosa realmente horrorosa. La opinión pública terminó tapando ese drama, que lamentablemente quedó tapado por el tema de la guerra total que ha librado Israel con las fuerzas de Hamas. Lo mismo pasa con Líbano. Ahora, más allá del desastre, del tema de Hezbollah y todo eso, el mundo critica toda la situación del drama de la población civil, la emergencia humanitaria, y ha logrado, en materia de discurso, Irán de alguna manera cambiar el eje del discurso. Y una comunidad internacional que ya ve con hostilidad a Israel. Y los árabes que tienen una neutralidad, pero saben muy bien que esa neutralidad es aparente porque la opinión pública en la calle árabe es a favor de Hamas y Hezbollah. Claro. Por ahí nos cuesta entenderlo, pero ellos lo ven como una resistencia contra un país que lo ven como un usurpador. Es la perspectiva de la opinión pública local, ¿no? Entonces eso también condiciona el margen de maniobra de Egipto, que es un actor muy importante en el conflicto y que no logra aplacar ánimos o lograr una negociación un poco más aceptable, y los dobles juegos que tiene Qatar con el Hamas y demás. Entonces, Israel está en una situación muy delicada. La ideal sería, tiene que salir del conflicto porque está en juego también su existencia. Claro, es que el desescalamiento del conflicto no solamente afecta a la política norteamericana, también a la israelí. A israelí. Claro. ¿Cómo salir? Bueno, eso lo veremos después del 20 de enero. Doctor, muchísimas gracias por la gracias visita, a vos por como la siempre invitación. tan brillante, hemos Gracias. aprendido mucho. Y bueno, espero que haya sido de la utilidad de ustedes. Nos vemos en una próxima emisión de Panorama Económico. Los esperamos con los brazos abiertos. Hasta la próxima.